Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces Niños. Los invito a que no le cambien porque tenemos un tema muy interesante a tratar y es el tratamiento y detección del cáncer infantil. Soy su amiga Marisela González y vamos a dar comienzo. Y ya estamos de regreso aquí en Voces Niños. Les comentaba precisamente que el tema que vamos a tratar es el tratamiento y detección de cáncer infantil. Se encuentra aquí con nosotros en el estudio la doctora Nidia Bailón, que es la coordinadora del área de hematología del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. ¿Cómo estás? Bienvenida, Nidia. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Nidia. Pues mira, hablamos en el marco de la conmemoración de la lucha contra el cáncer, que se ha platicado mucho acerca de esta enfermedad de los niños, que le llega a dar a los niños, que le llega a dar a los adultos. ¿Tienes tú un porcentaje que se llegue a manejar en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense? Sí, bueno, de estos casos. Sí, claro. A diferencia de lo que piensa mucha gente, el cáncer es una enfermedad que sí afecta a la población pediátrica, hablando de niños desde 0 meses hasta 18 años. En el hospital atendemos a este tipo de pacientes. Sí ha habido un incremento en el número de casos en los últimos años. Hace 3, 4 años hablábamos más o menos de 30 a 40 pacientes, casos nuevos por año atendidos en el Hospital del Niño. El año pasado, 2015, cerramos con un número de casos de 72 pacientes con algún tipo de cáncer. Entonces, sí hemos visto un incremento en el número de pacientes que llegan por 2 cosas. Una, pues probablemente que sí sigue siendo una enfermedad prevalente en la población infantil, y la otra que tenemos también pacientes que vienen de otros estados, como el estado de Guerrero, que son atendidos aquí. Aquí en el Hospital del Niño y el Adolescente. ¿Qué es lo que detona el cáncer en los niños? Bueno, es una difícil pregunta. No existe hasta ahorita, ni aquí ni en ningún lado del mundo, una causa específica que produzca el cáncer en los niños. Sí sabemos que existen factores asociados que pueden contribuir a que se presente el cáncer. Además, en los niños hay muchos tipos de cáncer. Hay algunos, como la leucemia, que es el más frecuente, que sabemos que están involucradas la exposición a sustancias mielotóxicas, a radiaciones, algunos medicamentos que se utilizan también para otros tipos de enfermedades. Alteraciones cromosómicas, los niños que tienen, por ejemplo, síndrome de Down, también tienen un incremento en el riesgo de presentar algún tipo de cáncer. ¿Qué diferencias encuentras entre el cáncer de un adulto y el de un niño? Bueno, hay diferentes tipos de cáncer, son diferentes la presentación por el tipo de organismo que es. En el caso del niño, los tumores o los cánceres más frecuentes son la leucemia, que es la afectación a la médula ósea, el linfoma, que es a los ganglios linfáticos, los tumores del sistema nervioso central, que son los tumores en el cerebro, son de los cánceres más frecuentes en los niños. La biología del niño es la que hace que se presenten más estos tipos de cáncer, y en los adultos existen otros tipos de cáncer diferentes. ¿Cuántos tipos de cáncer padecen los niños? Bueno, cáncer puede haber como tipo de células y tipo de órganos que tenemos en el cuerpo. El más frecuente es la leucemia linfoblástica aguda. En general, del 100% de niños que tienen cáncer, más o menos el 55% corresponde a algún tipo de leucemia. En segundo lugar, dependiendo del grupo de edad, puede ser el linfoma y el tumor del sistema nervioso central, tumores cerebrales, son las 3 causas más frecuentes de cáncer en la población pediátrica, en Morelos, en México y en el mundo en general. De este tipo de cáncer de los que me estás platicando, ¿cuál podríamos decir que es el más peligroso en el niño? Bueno, en general el cáncer, otra de las diferencias con los adultos en el niño es que tienen más posibilidades de curación entre más temprano se detecte la enfermedad. Estamos hablando de que, por ejemplo, leucemia, que es el más común, tiene una tasa de curación por arriba del 60%, 70%, dependiendo de en qué estadio se encuentre. Entonces, un tumor o un cáncer es más agresivo en el niño conforme más tardío se haga el diagnóstico. Hay tumores cerebrales que pueden diagnosticarse, operarse y tratarse a tiempo,
En cambio, si no se detectan tempranamente, pues hay muchas secuelas y riesgo de muerte. Entonces, tiene mucho que ver con la etapa en que se diagnostica el cáncer y no nada más en el tipo de cáncer. Me platicabas precisamente que un niño desde que nace puede tener el cáncer. Sí. ¿Esto podría ser por hereditario, por algún problema? Solo hay algunos cánceres en los que sí hay una relación hereditaria. Por ejemplo, el retinoblastoma, que es un tumor a nivel del ojo, que sí tiene un componente genético hereditario, es decir, si un niño lo tiene hay que buscar en el hermanito y después los hijos van a tener riesgo, y este mismo tipo de cáncer se relaciona a otro que es el osteosarcoma, que es el cáncer en el hueso, pero son muy pocos los cánceres que sí tienen una relación hereditaria genética directa que conocemos. Me platicabas que del tipo de cáncer de diferentes, que lo has comentado, hay posibilidad de que se pueda erradicar este cáncer o curarlos. Sí, claro. Si es cierto, si se puede lograr, ¿qué se requeriría para esto? Sí, bueno, ese es un tabú, yo creo que todavía existe, el creer que si a un niño le dices que tiene cáncer o a la familia le decimos que tiene cáncer, es una sentencia de muerte, y ya no es así. Ya la mayoría de los cánceres en los niños pueden llegar a una curación completa si se cumple todo el tratamiento que debe de tener. ¿Qué condición? Pues que sea diagnosticado oportunamente, antes de que haga daño a muchos órganos y que podamos nosotros intervenir para dar el tratamiento oportuno y se pueden curar la mayoría. Ay, qué maravilla. Pues bueno, vamos a ir a una pausa. Nosotros estamos platicando con la doctora Nidia Bailón. Ella es coordinadora del área de hemato-oncología del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Les mando un fuerte saludo a todos los que nos ven por este canal 49 de Morelos y las 4 emisoras que conforman el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Regresamos aquí en Voces Niños. Continuamos aquí en su programa Voces Niños. El tema del cual estamos platicando precisamente es el tratamiento y la detección del cáncer infantil. Y los invito a que si tienen algún comentario o alguna pregunta que hacer, nos sigan por medio de las redes sociales en Voz Es, ya sea en Twitter o en Facebook. Y bueno, pues ahora sí seguimos platicando precisamente aquí con la doctora Nidia Bailón, que es la coordinadora del área de hemato-oncología del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Continuamos nuestra plática precisamente muy interesante acerca de todos estos casos que se presentan del cáncer en los niños en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. ¿Me podrías decir qué tipo de avances hay precisamente en este hospital en esta enfermedad del cáncer? Bueno, el hospital tiene una acreditación para el manejo de pacientes con cáncer. Los hospitales de servicios de salud o de la Secretaría de Salud requieren tener estas acreditaciones que nos garantizan que el hospital cuenta con el recurso tanto humano como material para dar el tratamiento a estos niños. Estamos acreditados para el manejo de leucemias, para el manejo de tumores del sistema nervioso central dentro y fuera del sistema nervioso central. Entonces, contamos con todo el equipo médico, tratamientos de quimioterapia, de estudios de diagnóstico para el tratamiento de estos pacientes, ya sean genéticos, moleculares, etcétera. Todo lo que se requiere para hacer el diagnóstico, nosotros afortunadamente contamos con esos recursos. Entonces, se puede dar el tratamiento para cualquier tipo de cáncer en menores de 18 años. A comparación de otros hospitales en el país, ¿cómo se encuentra precisamente el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense en este punto del cáncer? Pues sí existen 50 aproximadamente hospitales acreditados a nivel nacional. Okay. Nosotros estamos más o menos en la media del tratamiento con la sobrevida de aproximadamente 65% del tratamiento con cáncer, que es como más o menos como nos comparamos con los otros hospitales. Sí existen algunos otros hospitales que están como más altos que nosotros porque cuentan con otra acreditación, que es la de trasplante de médula ósea, que nosotros todavía no tenemos. Pero fuera de eso, pues creo que estamos en un rango de medio hacia alto en cuanto al tratamiento de cáncer en niños. ¿Cuál es la incidencia de atención que ustedes prestan en este hospital? En cuanto a consulta de paciente oncológico. ¿Sí? Atención sobre esta enfermedad del cáncer. Nosotros, como decía, son más o menos entre 50 y 70 casos por año que se van acumulando porque el tratamiento lleva muchos años.
y te estamos dando en el servicio de hematoncología aproximadamente 300 consultas mensuales de pacientes con cáncer. Me imagino que es difícil poder decirle a un niño que tiene esta enfermedad. ¿Cómo lo hacen ustedes para explicarle que él tiene la enfermedad y qué tratamiento es el que tiene que seguir? Bueno, esto depende mucho de la edad del paciente. Nosotros como política de atención tenemos el explicarle no solo al familiar, sino también al paciente la enfermedad que tiene y el tratamiento que va a recibir, porque implica que el niño va a estar con nosotros más o menos 2 o 3 años recibiendo tratamientos, no hospitalizado todo el tiempo, pero tiene que venir, le van a tomar estudios de laboratorio. Depende del tipo de cáncer que se tenga, ¿no? Sí, claro, hay algunos que son un poco menos de 1 año, pero la mayoría son más o menos 2 a 3 años de tratamiento, más el tiempo de vigilancia. Entonces, si el niño es muy pequeño, tal vez no va a requerir tanta información, pero un paciente adolescente o de 8 o 10 años que ya pregunta qué me pasa, por qué me tienen que traer, pues nosotros buscamos la forma de que a su edad comprendan que tienen una enfermedad grave o importante y que la cooperación de ellos también es importante para que podamos curarlos. Y no solo estamos los médicos, contamos con un equipo multidisciplinario, incluyendo psicólogas, enfermeras, gente que nos apoya para dar la información y darle el seguimiento a los pacientes. ¿Qué especialistas me dices que son, pues, varios los que se encuentran en este hospital, que es de primer nivel precisamente, ¿no? Del Hospital del Niño y Adolescente Morelense? Imagino yo que estas personas están calificadas para estar dentro de este tipo de hospitales, ¿no? Sí, claro, como te decía, es parte de los recursos que nosotros requerimos para tener esta acreditación. En el servicio estamos 4 médicos, que son 2 oncólogos, 2 hematólogos, contamos con 2 cirujanos pediatras oncólogos, 2 neurocirujanos pediatras también, una psicooncóloga, además de todo el personal de enfermería que está capacitada para manejo de pacientes con cáncer específicamente, y aparte todas las subespecialidades que existen en el hospital, terapia intensiva, rehabilitación, ortopedia. La verdad es que afortunadamente contamos con un equipo muy completo para el manejo de estos pacientes. Los médicos especialistas de los cuales me estás platicando, ¿son de aquí del estado, vienen de otros lugares, tienen ya tiempo aquí o vienen ingresando? No, la mayoría son médicos que ya tienen muchos años aquí, los 2 cirujanos oncólogos pediatras. Uno sí viene del Estado de México, pero de todas maneras tiene sus turnos fijos aquí y cooperan muy, muy bien. La mayoría del equipo está muy sensibilizado y muchos necesitamos nosotros tener documentos que avalen que somos especialistas en este tipo de enfermedades y todos lo cuentan, ¿no? Es parte de lo que garantiza el servicio a estos pacientes. Y que sea de primer nivel el hospital. ¿En qué se basa el éxito de un tratamiento para un niño con cáncer? Pues en el trabajo en equipo, ¿no? Primero, empezando desde los papás, que son quienes van a llevar al niño por primera vez al médico que sospechan la enfermedad, el médico de primero o segundo nivel que nos envía el paciente con la sospecha de cáncer. Estamos nosotros, que a lo mejor somos como los que nos vemos más, pero atrás de nosotros está lo mismo, ¿no? La enfermera, la psicóloga, los cirujanos. Y aparte está el papá, que tiene que ayudarnos y que nos ayudan mucho, y los pacientes. O sea, el hecho de que el paciente entienda su enfermedad y la importancia del tratamiento nos ayuda para que estén apegados a él y que podamos tener éxito y podamos salvarles la vida. Cuando se lleva el tratamiento en busca de erradicar el cáncer, el paciente puede seguir con las actividades normales y también hay juegos, lo sé, que hacen precisamente para que salgan, yo creo, de todo este estrés o todo ese tipo de problema que por el momento lo tienen. Sí, bueno, depende mucho de la condición del niño, pero en general lo que buscamos es eso también, que el niño no se sienta enfermo, sí se sabe enfermo, pero que pueda tener una vida lo más normal a sus compañeros de la escuela. Puede ser que en un principio, en lo que se adaptan a los tratamientos y dependiendo de la condición de gravedad en que lleguen al hospital, van a tener que faltar a la escuela. Pero llega un momento en que el niño está yendo al kinder o a la primaria, a la secundaria o a la preparatoria y va una vez a la semana al hospital a recibir su tratamiento y el resto de los días va a la escuela, tiene novia, juega fútbol, baila. Es una vida normal. Sí, claro.
Claro, ese es uno de los objetivos del tratamiento también, y algo que puede hacer que tenga éxito es que ellos sepan que pueden seguir haciendo muchas cosas como los demás niños. Por supuesto, ¿a partir de qué edad tú le puedes decir a un niño que padece esta enfermedad? No muy chicos, me imagino, porque no entenderán, pero ¿a partir de qué edad ya puedes explicárselo? Pues yo creo que como cuando empiezan la adolescencia, un poquito antes, a lo mejor a los 10 años, digo, hay niños que son muy precoces, muy inteligentes, ¿sí? Y que se dan cuenta, y además ahora cuentan con una gama de información impresionante en la tele, el internet, sí, ¿no? Todas supuesto. Las redes sociales, que ellos ya escuchan esas palabras y tienen idea de qué se trata, a veces ideas erróneas, y a nosotros nos toca explicarles, ¿no? Es una enfermedad grave, pero que se puede curar. Claro, y que pueden salir adelante, ¿no? Bueno, pues vamos a una pausa. Muchísimas gracias. Estamos platicando con la doctora Nidia Bailón. Ella es la coordinadora del área de hemato-oncología del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Regresamos aquí a Voces Niños. Continuamos aquí en su programa Voces Niños. Les recuerdo el teléfono para cualquier duda que nos quieran platicar o comentar. Nos pueden marcar al 243-6200, extensión 158 y 184. Estamos platicando con la doctora Nidia Bailón, que ella es coordinadora del área de hemato-oncología del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Y Nidia, pues platicábamos precisamente de que un niño con este padecimiento de cáncer puede hacer una vida normal, siempre y cuando esté en tratamiento precisamente con ustedes, pero puede seguir jugando, puede seguir bailando, puede tener la novia, ir a la escuela, tener sus actividades normales, ¿no? Sí, así es. Es parte de la información que nosotros también debemos de dar. El paciente tiene que acudir al hospital, recibir su tratamiento, saber cuáles son las complicaciones que puede haber, porque siendo un tratamiento muy difícil, un tratamiento agresivo, hay cuidados especiales que debe tener el paciente, pero en general la mayoría de los cánceres en los niños no son incapacitantes. Hay algunos, a lo mejor como los tumores del sistema nervioso central, alguno que sea en el ojito, alguno que sea en el hueso y que lleguen en etapas avanzadas, que tal vez sí requiera algún tipo de rehabilitación o algún tipo de tratamiento más agresivo que dé más secuelas. Okay. Y ahí habrá que hacer algunas modificaciones en algunos hábitos de su vida, ¿no? Pero en general, pues la idea aquí es salvarle la vida al niño y que su calidad de vida sea buena. Además, todo este tipo de actividades ayudan, ¿no? Ayudan a estar dejando de pensar en el tipo de enfermedad que ellos padecen. Sí, claro. Esta también es mucho trabajo de equipo, mucho trabajo de comunicación con la familia del paciente, en que sepan que sí puede haber complicaciones, pero que se pueden solventar esas complicaciones. Me gustaría que me platicaras, cuando un niño tiene este tipo de enfermedad, que es el cáncer, ¿a dónde se acercan primeramente? Porque lo piensan, dicen, bueno, el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, pero sabemos que no pueden llegar directamente ahí. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, lo primero es que se den a conocer los datos de alarma. Es muy importante que nosotros o los familiares sepan más bien cuáles son esos datos que nos deben hacer sospechar que algo no anda bien y que puede ser cáncer. ¿Entre ellos? El primero, fiebre persistente. Un niño que tiene fiebre y que no se le quita en varios días, ya le dieron antibióticos, ya lo vio un médico y no saben cuál es la causa de la fiebre y persiste. Más de 7 días estamos hablando aproximadamente, para que tampoco se alarmen y dicen, tiene fiebre y es cáncer, ¿no? Fiebre es uno, pérdida de peso, aparición de bolitas en el cuello, que son cuando crecen los ganglios. Okay. Alguna más a nivel abdominal, una tumoración, que empiece el niño a estar panzoncito y no sepan bien cuál es la causa. Dolor de huesos, también dolor muy intenso en los huesos que no se quita y que va progresando. Son como un conjunto de signos y síntomas que nos deben de hacer sospechar que algo anda mal. Y ahí es cuando tienen que acudir, ¿a dónde? Primero a su centro de salud, o incluso un médico general o un pediatra pueden valorar al paciente. Si el médico ve que tiene estos signos o síntomas que pueden hacer sospechar cáncer, puede decidir o no tomar algún estudio de laboratorio que lo apoye y de ahí referirlo directamente al Hospital del Niño Morelense. No es necesario que pasen por todos los niveles del servicio de salud. Si se tiene la sospecha,
fundamentada, el médico de centro de salud o el médico general o el médico de un hospital, no sé, del Hospital Parres o de Cuautla, nos pueden hacer llegar la hoja de referencia. Es un documento que si el niño está bien puede ir caminando y pedir su cita al hospital del niño. Si es sospecha de cáncer, se va a ver en las primeras 24, a más tardar 48 horas. No tienen que sacar una cita para dentro de un mes. Cuando es cáncer, pasan directamente para una cita el mismo día o a más tardar al día siguiente. Cuando la familia es de escasos recursos, ¿qué tiene que hacer? Pues digo porque son carísimos esos tratamientos. Básicamente lo mismo, es llegar al hospital. Parte de esta acreditación significa que nosotros tenemos el recurso por parte del Seguro Popular en un apartado que es gastos catastróficos, en los que se cubre el total del tratamiento del niño con cáncer. Todo niño con cáncer que es diagnosticado y que tiene Seguro Popular puede ser tratado y le cubre tanto los gastos del diagnóstico como los gastos del tratamiento, hospitalizaciones y algunas complicaciones que puedan llegar a tener, quimioterapia, radioterapia, estudios, todo claro, es que cubierto. Son cantidad de exámenes que se llegan a hacer, ¿no? Así ¿Cómo es. preparar a un padre de familia para que sea parte de todo este tratamiento que se lleva a cabo con el hijo? Insistir en la comunicación. Cuando nosotros tenemos ya el diagnóstico del paciente con cáncer, hay un equipo que nos reunimos, el médico tratante, que vaya a ser el oncólogo o el hematólogo, si está involucrado un cirujano también, si no, no, y la psicooncóloga. Se le da la información a los padres, qué es el cáncer, qué tipo de cáncer tiene su niño, cuál es el pronóstico, en qué estadio llega, qué tan avanzada está la enfermedad y cuáles son las posibilidades de curación de cada paciente. Después de que nosotros damos esa información a los padres, ellos van teniendo también dudas normales que tratamos de explicarle a que ellos nos entiendan la importancia del tratamiento, ¿sí? Okay. Y es muy importante que les quede clara esta parte de que no es una sentencia de muerte, que aquí nosotros estamos luchando por la vida, ¿no? Sí, que los que se preocupan son los médicos, los que se deben de ocupar y cuidar son los padres. Y ahí entra esta parte donde me gustaría preguntarte precisamente, ¿cómo tiene que tratar el padre al niño? Porque muchos, bueno, como saben de la enfermedad, es agarrar y compadecerse o sobreproteger al niño. Dame una idea. ¿Ustedes platican con los padres? Sí, platicamos con los padres, papá y mamá. Ok. Si es una familia donde también viva la abuelita o donde haya hermanos más grandes o más chiquitos, también se les da la información de modo que cada quien la entienda y que todos cooperen con el tratamiento, incluso el paciente. Es importante que los papás entiendan que es una enfermedad, pero lo que decía hace rato, que no es incapacitante, pero tampoco es un motivo para maleducar, porque sí tienden muchas veces a sobreproteger a los niños. Sí, por supuesto. Y esto a ellos, la verdad es que también los hace sentir enfermos. Puede ser que si el papá lo trata como más normal, más parecido a sus hermanos, el niño se sienta más bien. Entonces, se trata de tener un equilibrio, sí tener los cuidados especiales que amerite, no sobreprotegerlo, tampoco estigmatizar al niño, porque entonces se vuelven víctimas de discriminación también. Ese es claro, por supuesto. Con este tipo de cuidados y que sigan todo al pie de la letra y todo, ¿cuál es el tipo de expectativa, la expectativa de vida que tiene un niño con cáncer? Depende mucho del tipo de cáncer, insisto en esta parte. Leucemia, que es la más frecuente, nosotros estamos en el hospital más o menos entre un 60-70% de sobrevida a 5 años, o sea que después de que se diagnosticó, 5 años después tenemos estos niños vivos y el tratamiento dura más o menos de 2 a 3 años, entonces estamos hablando más o menos en una media que es la nacional, ¿no? de niños sobrevivientes a leucemia. De los demás tipos de cánceres depende mucho el estadio en que llegue y la biología de cada tumor es diferente y eso hace que la expectativa de vida sea distinta, pero si se curan, pues tienen la misma expectativa de vida que cualquier otra persona. Claro, podríamos hablar de que comienzan un tratamiento de niños y pueden llegar a adultos con este tratamiento. Sí, depende del tipo de cáncer. O sea, digo, si un niño lo diagnosticamos a los 16, 17 años, el tratamiento le va a durar hasta los 18, 19 años y después mínimo deben de tener una vigilancia de 5 años para ver que no regrese el cáncer.
¿Hay algún lugar donde la gente pueda buscar un poco más de información acerca de este tipo de servicios que maneja el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense? Sí, está la página del hospital donde vienen también los números de teléfono e información sobre estos datos de signos y síntomas de alarma, y las páginas de los servicios de salud de Morelos, los centros de salud. También nosotros nos encargamos de capacitar a los médicos de servicios de salud, de centros de salud, para que tengan esa información y la comuniquen a sus poblaciones. Pues muchísimas gracias, doctora Nidia Bailón, por estar aquí con nosotros. En Voces Niños nos vemos la próxima semana con mucho más. Les recuerdo, no se olviden, esto es Voces Niños. Soy su amiga Marisela González. Hasta la próxima.